Vamos a continuar con la explicación del capítulo 4 del módulo 2 de CCNA, retomándolo desde switching como concepto general o funcionamiento del switch. Recordemos que el switch es aquel dispositivo que me permite interconectar mis computadoras o mis dispositivos en una red local, es decir, permite que exista comunicación entre dos dispositivos. Un switch toma una decisión sobre la base del puerto de entrada y de destino. Quiere decir que dependiendo del puerto, el switch toma decisiones para poder hacer entrega de los paquetes. Los switches LAN mantienen una tabla que usan para determinar cómo reenviar el tráfico a través del switch. Acá lo que sucede es que el switch tiene una tabla, al igual que el router, sobre la cual basa sus decisiones o su funcionamiento. Esta tabla es importante porque dependiendo del contenido de esta tabla, el switch reenvía los paquetes hacia su destino correcto. Y es lo que vamos a ver en esta parte del capítulo. Los switches LAN Cisco reenvían tramas de Ethernet según la dirección MAC del destino de las tramas. Es importante recordar que las direcciones MAC son las direcciones de control de acceso al medio. Es una dirección física que contiene todos los dispositivos orientados a la conexión en red, orientados a la conexión a Internet. Quiere decir que sin importar si yo tengo una computadora, un teléfono, una tablet, una impresora, con que tenga una tarjeta de red, no importando si son alámbricas o es una tarjeta de red inalámbrica, tiene una dirección MAC. Y esa es una dirección que no se puede alterar y se le colocó al dispositivo desde su fabricación. Acá tenemos la explicación de cómo sucede el proceso de funcionamiento del switch. Luego lo vamos a ver con una pequeña animación. Nos dice que para transmitir una trama, el switch primero debe descubrir qué dispositivos existen en cada puerto. Quiere decir que el switch debe de tener la información de todos los dispositivos conectados hacia él. Se crea una tabla denominada tabla de direcciones MAC o tabla de memoria de contenido direccionable, CAM. Esa es la tabla con la cual trabaja. CAM es un tipo de memoria especial que se usa en las aplicaciones de búsqueda de alta velocidad. Básicamente, como el switch está hecho para funcionar de una manera rápida y reenviar mucho tráfico a lo largo del funcionamiento de todo el día, necesita utilizar este tipo de memoria especial que es muy veloz. La información de la tabla de direcciones MAC se utiliza para enviar tramas. Cuando el switch recibe una trama entrante con una dirección MAC que no figura en la tabla CAM, satura todos los puertos con la trama, excepto el puerto por el cual se recibió. Este párrafo es importante porque lo que nos está diciendo es de que la famosa tabla CAM o la tabla de direcciones MAC debe de estar llena. Quiere decir que debe de tener la información o específicamente la dirección MAC de cualquier dispositivo conectado hacia él. Si yo acabo de conectar una computadora nueva, pues básicamente esa nueva dirección no aparecería en esta tabla, por lo cual debemos de saturar todos los puertos para poder obtener esa información. La saturación de puertos, en otras palabras, nos está diciendo que envía un mensaje de broadcast. Recordando que el mensaje broadcast es aquel mensaje que llega hacia todos los dispositivos de la red. Acá en esta animación vamos a hacer de cuenta que tenemos una tabla de direcciones MAC que corresponde a un switch de 6 puertos. Para fines educativos, pues se colocaron direcciones MAC, que es la columna del lado izquierdo, bastante cortos, y no utilizar las direcciones MAC completas para facilitar su aprendizaje. En este caso, como son 6 puertos los que tiene mi switch, el switch ya contiene o ya guardó toda la información de las computadoras conectadas en cada uno de los puertos. Quiere decir que en el puerto 1 está conectada la computadora con la MAC EE. En el puerto 2 está conectada la computadora con la MAC AA. Y así sucesivamente. Entonces, suponiendo que la computadora número 1 se quiere conectar, quiere enviar información, quiere utilizar internet, quiere enviar un chat, jugar en línea, está enviando cualquier tipo de información.
Cuando llega el switch lo primero que hace es abrir el mensaje y ver cuál es la dirección de destino únicamente en direcciones MAC. Recordemos que el switch es un dispositivo de capa 2 y por lo tanto únicamente trabaja con las direcciones MAC, que es la capa de enlace de datos. Las direcciones IP le corresponden al router. Como el dispositivo es EA, el switch procede a examinar cada uno de los registros de la tabla, buscando coincidencia. Vamos a ver, tenemos EA, entonces busco el destino EA. ¿Coincide con EA? No. ¿Coincide con EA? No. ¿Coincide? No. ¿Coincide? Sí. En esta parte sí coincide. Quiere decir que el mensaje va a ser enviado hacia el puerto 4. ¿Por qué hacia el puerto 4? Porque ahí está conectada la computadora con la cual yo me quiero comunicar. Y en ese momento procede a enviar. Luego tenemos otro ejemplo. La computadora del puerto 5 intenta comunicarse con un dispositivo con dirección MAC EE. El switch vuelve a hacer lo mismo, examina su tabla de direcciones MAC, acá lo encontramos en primera posición y por lo tanto se reenvía hacia el puerto número 1, que sería este. Y así sucesivamente funciona el switch. Aquí tenemos que la computadora 3 se está conectando con AB. Buscamos dónde está AB, resulta que está en la última casilla, que es el puerto 6. Por lo tanto, el switch procede a reenviar esa información, pero todo basado en la tabla de direcciones MAC o en la tabla CAM. Es importante conocer que si el switch no tiene toda la tabla llena, quiere decir que le hace falta algún dispositivo. Cuando alguien se quiere comunicar con ese dispositivo, automáticamente se saturan todos los puertos buscando la dirección de la nueva computadora para poder almacenarla en su tabla. Y esto es algo bastante común porque nosotros siempre vamos a poder ver que en un nuevo dispositivo o en un switch que acabamos de encender siempre se pierde el primer ping. ¿Por qué se pierde el primer ping? Porque sirve para poder llenar esta tabla. Sin que esta tabla esté llena, el dispositivo no puede funcionar. Existen dos métodos de reenvío de un switch. Vamos a verlos acá. El primero es un switching por almacenamiento y envío. El switching por almacenamiento y envío permite que el switch haga lo siguiente: verificar si hay errores, realizar almacenamiento en buffer automático. Básicamente con estas dos acciones se distinguen. Quiere decir que cada vez que yo compro un switch o estoy utilizando el switch puede hacerlo de dos formas: por almacenamiento y envío o por método de corte. Verificando el primero, nos dice que el primero, que es almacenamiento y envío, como su nombre lo dice, este sí verifica que hay errores. Quiere decir que si existe algún daño en la tarjeta de red de algún dispositivo o algún enlace está deteriorado, existe mucha interferencia electromagnética, los paquetes van a empezar a alterarse. Por medio de esta funcionalidad, si yo tengo mi switch funciona por el almacenamiento y envío, puede verificar si existen errores y evitar que lleguen al destino de forma alterada. ¿Cómo lo hace? Realizando un almacenamiento en buffer automático. Sucede que los switches tienen un buffer o es una memoria en la cual almacenan los paquetes que van recibiendo. Esto viene siendo pues muy parecido a la cola de un banco, como que si acá tuviéramos diferentes paquetes, el switch los va procesando y los va reenviando dependiendo de su destino. Pero cuando la información que se está generando en la red es muchísima, empieza a almacenar cada vez más paquetes en el buffer. Cuando mi switch está funcionando por almacenamiento y envío, quiere decir que toma este paquete, lo almacena en su memoria. Una vez el paquete almacenado o grabado en memoria, procede a ver si el paquete tiene errores. Si el paquete tiene errores, pues se descarta y le da seguimiento a la segunda posición, donde se realiza lo mismo, se almacena en memoria, se verifica. Si no tiene errores, pues se le da salida y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir este tipo de funcionamiento? Que es un funcionamiento un poco más seguro. ¿Por qué? Porque vamos descartando todos los errores que puedan dañarme el software de los usuarios finales.
Entonces tengo una red más limpia, tengo una red que, pues, podríamos decir que los paquetes con errores se descartan y solamente llegará información limpia a los usuarios, pero se almacena. Entonces esto hace que el proceso sea más lento comparado con el otro. El siguiente tipo de funcionamiento es el switching por método de cortes. Si yo tengo mi switch que funciona por método de corte, nos dice que permite que el switch comience a reenviar en 10 microsegundos aproximadamente. Es una cantidad muy pequeña de tiempo. No es necesaria la verificación de errores y no se produce el almacenamiento del buffer automático. Entonces, cuando mi switch está trabajando de esta forma y tenemos nosotros nuestra clásica cola de paquetes, porque todos los dispositivos se están conectando a internet, todos los dispositivos están jugando, están utilizando videoconferencias, el switch no almacena el mensaje en memoria, sino que lo toma y automáticamente procede a enviarlo. Luego toma el segundo lugar y automáticamente procede a enviarlo. Y lo mismo hace con el tercero. Quiere decir que al no almacenarlo en memoria, pues se puede realizar un reenvío mucho más rápido. ¿Cuál es la única desventaja de este método? Pues que tenemos que no verifica errores. Y como no verifica errores, podemos darle nosotros paso o salida a un montón de paquetes que puedan llegar con errores, pero es más rápido. Entonces, cada uno de los switches del tipo de funcionamiento de los switches tiene sus ventajas y sus desventajas. El almacenamiento y envío es más seguro, pero más lento, mientras que el método de corte es más rápido, pero puede tolerar errores. Los switches Cisco trabajan de ambas formas. Están configurados para trabajar por almacenamiento y envío, pero cuando se ve muy saturado de información pasan automáticamente a método de corte hasta deshacerse de todos los paquetes y luego regresan. Si yo tengo un switch de otra marca, tengo que verificar en los aspectos técnicos cuál de los dos métodos de switching utiliza. Y luego tenemos los dominios de colisiones. Nos dice que un dominio de colisiones es el segmento donde los dispositivos deben de competir para comunicarse. Todos los puertos de un hub, que es un dispositivo que ya no suele utilizarse en la actualidad, pertenecen al mismo dominio de colisiones. Este hub podemos llamarlo como el antecesor del switch. Es un dispositivo que se le conoce como un repetidor. Si yo tuviera el funcionamiento del hub acá, este es un hub, y tuviéramos nosotros acá nuestra PC1, acá nuestra PC2 y una tercera acá, nuestra PC3. Si la PC2 quisiera conectarse con la computadora número 1, pues obviamente va a enviar la información al switch, entonces, al hub. Llega el paquete al hub y el hub lo único que hace es replicar. El hub es un dispositivo repetidor, quiere decir que sí le va a enviar el paquete o la información a la PC1, pero también se la va a enviar a la PC3. Y si tuviéramos otro dispositivo conectado acá, también se lo envíe. Y si tuviéramos un router conectado a internet, también se lo reenvíe. Entonces, por lo mismo que saturaba demasiado la red, ya no se utiliza. Pueden buscar en los contenidos de Cisco o en cualquier otra fuente cómo funcionan los hubs. Realmente es un dispositivo que ya no se recomienda, ya no se utiliza por lo mismo de la saturación, que funciona bien para redes pequeñas pero no para grandes. Entonces cada puerto de un switch es un dominio de colisiones en sí mismo. En esta parte, como se enviaba muchos tipos de información desde varios lugares, el tráfico llegaba a colisionar, ¿verdad? Porque pues se enfrentaban que al mismo tiempo que una computadora estaba transmitiendo, también estaba transmitiendo la otra. Por lo tanto, como ya no se utilizan los hubs, el switch es el único dispositivo recomendado para la interconexión de una red local, y cada uno de los puertos es un dominio de colisiones. Quiere decir que no tenemos colisión en cada uno de los puertos del switch. El switch divide el segmento en dominio de colisiones más pequeños, lo que facilita la competencia del dispositivo. Entonces, un switch trabaja de la siguiente manera. Nos dice que un dominio de colisiones por puerto.
Entonces, en este enlace solamente va a pasar tráfico que le pertenece a la computadora número 1. No va a haber tráfico de la 3 y por lo tanto no van a existir colisiones. Este otro enlace también es otro dominio de colisión y aquí tenemos un servidor que es un dominio de colisiones. Cada uno de los puertos del switch es un dominio de colisiones como tal. No en el caso del hop, que lo único que hacía era replicar y se producían múltiples colisiones. Pero es un solo dominio de broadcast. Recordemos que el broadcast se le conoce también como un mal necesario porque satura las redes, pero muchas aplicaciones requieren su funcionamiento. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cómo mitigarlo. Y vamos a eso. El dominio de difusión es la distancia de la red a la que se puede escuchar una trama de difusión o una trama de broadcast. Los switches reenvían tramas de difusión a todos los puertos, por lo tanto los switches no dividen los dominios de difusión. Todos los puertos de un switch pertenecen al mismo dominio de difusiones, a menos que yo lo configure de otra forma, como vamos a ir aprendiendo. Si hay dos o más switches conectados, las difusiones se reenvían hacia todos los puertos y esto puede ocasionar lo que es una tormenta de difusión. Vamos a verlo acá con un pequeño ejemplo. Por acá tenemos los dominios de broadcast. Recordemos que un broadcast es un paquete que se le envía hacia todos los miembros de la red. En esta topología tenemos un switch y 5 dispositivos, en el cual uno de ellos es un servidor y el switch está enviando un mensaje de broadcast. El switch al recibirlo lo detecta como un mensaje de broadcast y lo reenvía o lo satura por todos los puertos. ¿Verdad? Y hasta ahí se queda. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos redes más grandes? Acá tengo ya 2 redes conectadas por medio de un switch. Al ocurrir un mensaje de broadcast, recordemos que el switch lo va a saturar hacia todos los puertos que tenga conectados. Y también le llega al otro switch. Y este switch a su vez también lo va a replicar. Entonces imagínense ustedes ya una red con unos 3 switches más, con unos 4, con unos 5, con unos 10 switches más, pues se crean unas tormentas de broadcast que al final de cuentas es algo que ralentiza la red y que no debe de pasar. Por lo tanto, es necesario que nosotros los profesionales de redes sepamos cómo dominar estos dominios de broadcast para que no llegue a afectar más de la cuenta a las redes que nosotros implementamos en las instituciones. ¿Cómo aliviamos entonces la congestión de la red? Básicamente nos recomiendan el uso de switches, porque estos facilitan la segmentación de LAN en dominios de colisión independientes, no funcionan como un hub. Brindan una comunicación full duplex, quiere decir que utilizamos un mismo enlace para recibir y enviar datos al mismo tiempo, aprovechan su alta densidad de puertos, almacenan en buffer tramas grandes, emplean puertos de alta velocidad y aprovechan su proceso interno de switch. Para concluir, podemos decir que el switch pues, es el dispositivo que se recomienda en la actualidad para el manejo de tráfico de redes locales, no más hub. Es la única recomendación. Los hub funcionan para redes pequeñas, pero no para las grandes. Entonces, un switch viene a aliviar varios de los problemas que nos generaban las redes de antes, que funcionaban bien con 3 dispositivos, pero yo encontraba cafés internet que pues, con tal de ahorrarse unos centavos compraban un dispositivo hub que solamente repetía la información y la red llegaba a colapsar por lo mismo. Y con eso terminamos el capítulo 4. Muchísimas gracias por su atención.